De regreso a su programa Criterios, hoy con Rafael Quirós, profesor universitario, especialista en petróleo, economista. Rafael, habíamos dejado una pregunta en el aire con relación a si lo que está ocurriendo en el Esequibo es más allá del petróleo, una provocación por parte de potencias internacionales. Sí, mira, Germán, yo sí creo que detrás de eso viene, por supuesto, segundas o terceras intenciones. La sincronización de Estados Unidos en cuanto a su política exterior, directamente vinculada con las transnacionales, sobre todo con empresas transnacionales de origen estadounidense, siempre ha estado presente en la historia del petróleo. La historia del petróleo está llena, por así decirlo, hay presente toda una cadena de intervenciones de tipo político, económico, y la forma como estas transnacionales le han hecho el juego a las grandes potencias o al mundo desarrollado, y en este caso específicamente Estados Unidos. Las transnacionales se prestaron fundamentalmente en la primera década del siglo pasado para desestabilizar gobiernos, para imponer dictaduras, para dar golpes de Estado, para atropellar incluso derechos humanos, y todo era, repito, motivado en buena parte por la presencia y la riqueza petrolera en esas áreas, y sobre todo la presencia de esas transnacionales. Y ese es el papel que está jugando en este momento la Exxon y el gobierno de Guyana. Rafael, vamos a escuchar una pregunta que te va a hacer Julio César Pineda. Venezuela hasta ahora tiene una política de mucho acercamiento a Irán, de confrontación con Arabia Saudita, distinto a lo que era en la Cuarta República, de acercamiento a los árabes y de confrontación con Irán. Pero con el presidente Chávez, varias visitas a Irán, visitas del presidente de Irán, Ahmadinejad, a Venezuela, hubo un alineamiento con Irán. Ahora que la situación ha cambiado, que Irán negocia con Estados Unidos y con la Unión Europea y que Irán entra al mercado petrolero, ¿cambiamos la política frente a Irán y volvemos al mundo árabe, o habrá que replantear de nuevo la política en una dirección distinta a las que hasta ahora ha tenido? ¿Qué responde, Rafael? Gracias. Bueno, mira, en verdad la posición y la confrontación, por así decirlo, de Irán con los países europeos o con buena parte de la comunidad internacional, y las sanciones que se han instrumentado contra Irán, es decir, específicamente contra la producción y las exportaciones iraníes de petróleo, en estos momentos, por supuesto, barajan bastante el juego. Barajan bastante el juego, por supuesto, porque hay una especie de desmantelamiento de esas sanciones. En otras palabras, una gradual desaparición de esas sanciones, por lo que entonces Irán retoma su producción pre-conflicto o pre-sanciones. ¿Cómo queda la OPEP en este caso con esa sobreproducción que hay en este momento en el mundo? Claro, no, pues la OPEP está sumamente afectada, y eso en los países de la OPEP, en este caso Venezuela, Argelia mismo, Libia misma, bueno, Kuwait en parte, están siendo afectados por la baja de los precios del petróleo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que cuando Irán dice voy a aumentar mi producción petrolera, en este momento ellos están produciendo 2,5 millones, de los cuales están exportando 1.250.000 barriles, exactamente el 50%, pero ellos están en capacidad, por lo menos para el primer semestre del próximo año, en aumentar la producción petrolera en 1 millón de barriles. O sea, eso incide en la baja de los precios del petróleo. Pero claro, y si usted a eso le suma lo que pretende Libia, que con todos los conflictos internos que hay allí, ya tienen prácticamente programado la incorporación de 800.000 barriles a su producción. Tú, como experto petrolero o conocedor del tema, ¿a qué precio pudiéramos llegar con el petróleo? Bueno, mira, barril de petróleo. Yo creo que este último semestre, la tendencia ligera a la baja va a mantenerse. Y yo creo que el precio va a estar bastante afectado para el próximo año. Es muy seguramente mínimo para el primer semestre. Yo creo que ahí el precio podría ubicarse en un colchón entre 45 y 55 dólares el barril. Estoy hablando precio OPEP. Quiere decir que la cesta petrolera venezolana podría ubicarse por debajo de los 45, en un rango entre 40 y 47 dólares el barril.
es decir, por debajo del actual precio promedio anual que se sitúa alrededor de los $49 el barril. ¿Y eso no afecta, por ejemplo, la producción de petróleo de esquisto, que requiere de un costo de producción muy alto? Sí, la afecta en efecto, y de hecho la ha afectado. De hecho ha afectado estas bajas de los precios. Esquisto, o mejor dicho, lutitas sí. ha tenido que revisar muchos de sus esquemas, varios de sus proyectos. Pero resulta que, así como se han desincorporado varios taladros, se calculan unos 230 taladros desincorporados de la parte de Dakota del Norte, frontera entre Estados Unidos y Canadá, de crudo de lutitas, no es menos cierto que otros barriles y otros yacimientos de lutitas, que el costo de producción incluso llegan algunos a $25, 35, 40, 50, hayan maximizado su productividad. En el caso nuestro, pues, nuestra economía o nuestro ingreso petrolero es fundamental para la economía nacional. O sea, ¿qué hacer con esos precios tan bajos? ¿No sería mejor llevar ese petróleo a crear subproductos, a la petroquímica, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que usted puede dedicar parte de la producción petrolera venezolana a la industria petroquímica, pero eso no te va a modificar los precios del petróleo a nivel internacional. Y el problema nuestro es que seguimos dependientes de la renta petrolera, es decir, los ingresos del petróleo debido a las exportaciones de esos barriles es lo que mueve la economía nacional. Como usted muy bien sabe, hoy de cada $100 que nos entra a nosotros, a los venezolanos, por concepto de exportaciones, 96, óigase, 96 son producto de exportaciones petroleras. Entonces, eso no tiene que ver con lo otro. En otras palabras, podríamos decirlo en términos andinos, el frío no está en la cobija, porque usted puede no tener el problema del precio petrolero mundial, pero igualmente tiene el problema por ausencia, por orfandad histórica, lo que tú has señalado, de falta de inversión en la industria petroquímica. Si nosotros hubiésemos invertido en el pasado mucho más acentuadamente, se hizo, pero en forma muy timorata, muy por encima, pero si hubiésemos hecho verdaderas y cuantiosas inversiones en el momento en que hemos debido haberla hecho, en la cantidad en que hemos debido haberla hecho y en los derivados y en los productos y subproductos que hemos debido haberla hecho, nosotros en estos momentos tuviéramos prácticamente un ingreso nacional despetrolizado. Pero estamos a tiempo, ¿no? Todavía es tiempo, claro, nunca es tarde cuando la dicha llega, ¿no? Dicen por allí, claro. Y siempre y cuando se puedan corregir. Repito, esto no es de este gobierno, ni esta era, ni el proceso, eso ha sido de siempre. La industria petrolera venezolana, el problema es que nos hemos abrazado enormemente al ingreso del petróleo y todo lo hemos convertido en petróleo, absolutamente todo, menos en seguridad, menos en salud, menos en educación, en infraestructura vial bien mantenida. Entonces, pero eso ha sido de siempre, ese ha sido el comportamiento nuestro como país emergente y país petrolero, que nos hemos emborrachado simplemente con los grandes caudales de petrodólares que nos llegan del exterior y los hemos malbaratado y lo hemos gastado. Rafael, hay quienes plantean que el problema nuestro es fundamentalmente fiscal, de medidas monetaristas. ¿Qué crees tú de eso? No. La ciencia, la economía monetaria, por supuesto, aporta algo y debe de ajustarse, pero eso por sí solo es infecundo en un problema económico como el venezolano. Eso tiene que ir comparsado, eso tiene que ir acompañado, sincronizado con otras políticas, la política fiscal. Estoy hablando precisamente de una especie de regulación o de ajuste presupuestario en todos los niveles, a nivel nacional, estatal, municipal. Estoy hablando de la sinceración de los recursos que tenemos para expandirlo o para invertirlo en hacerlo en inversión social o en gasto social, en gasto público, en infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, se trata precisamente, repito, de armonizar todo un conjunto de políticas económicas, pero no puede ir aislado solamente ni la economía petrolera o la política petrolera, ni la política monetaria, ni la política fiscal, ni la política bancaria. En este momento el presidente Nicolás Maduro fue a la ONU a buscar respuestas ante el litigio con Guyana. ¿Qué opinión te merece esa
propuesta del presidente Maduro. Ya regresamos.